tardes a todos. Me presento, mi nombre es Carolina Los Penato, yo soy empleada del Tribunal Oral en lo Criminal número 13 de Capital Federal. Además soy afiliada de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Y bueno, voy a ser la moderadora de este panel en estas jornadas que se vienen llevando en conmemoración del queridísimo Julio Gómez Carrillo. Cuando la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación decidió llevar adelante esta actividad, pensó que una de las temáticas que debían desarrollarse tenía que ser la perspectiva de género. Ello por cuanto entendemos que el género es uno de los ejes transversalizadores de las políticas de los estados. Por lo tanto, es preciso comprender cuál es el significado del concepto de género y a partir de allí comprender de qué manera su inclusión en la definición e implementación de las políticas públicas contribuye a promover la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en el marco del pleno ejercicio de los derechos humanos. Erróneamente, cuando se habla de género, se lo suele vincular solamente a temas relacionados con la mujer, pero la perspectiva de género surge como una propuesta teórico-práctica que hace a la construcción de las subjetividades de las identidades de las personas. El género es una construcción histórica, cultural, ideológica, económica, política, que establece desde una ideología hegemónica qué y cómo deben ser lo femenino y lo masculino, identificándolo con los modos de ser de mujer y varón y de sus respectivos roles. Los cambios en los modos de estructurar estos roles en los distintos espacios sociales generan resistencia y por lo general se vulneran derechos. Por lo tanto, la legislación debe modificarse a medida que el mundo se transforma e incorporar nuevas medidas de protección tendientes a garantizar la equidad de género en las diferentes esferas de la vida social. Hemos visto cómo la perspectiva de género ha calado hondo dentro de la agenda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que viene desarrollando un diseño institucional para esta temática. Así, en el año 2006 abrió la Oficina de Violencia Doméstica, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia de las personas que, afectadas por hechos de violencia en el ámbito intrafamiliar, se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. Por otra parte, también en el año 2009, creó la Oficina de la Mujer, que tiene como un objetivo fundamental el impulso de un proceso para la incorporación de las perspectivas de género en la planificación institucional del Poder Judicial, tanto desde el nivel externo, para lograr la equidad de género de quienes utilizan el sistema judicial, como interno para los empleados, funcionarios y o magistrados en el desarrollo de su labor. Así, también debemos señalar que la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, desde su función de la defensa de los derechos de los trabajadores judiciales, también tomó bandera y la hizo propia, llevando adelante dentro de la órbita de su representación numerosos procesos administrativos relacionados con el acoso laboral, sexual o la discriminación, vinculados también con esta perspectiva de género. En ese orden de ideas se elevó propuestas, como por ejemplo la que venimos peleando ahora, la licencia por paternidad, que se encuentra en este momento ante la Corte en discusión, entre muchas otras propuestas que hizo la Unión. Bueno, por todo lo expuesto es que no voy a aburrirlo más y voy a pasarle la palabra a nuestro primer panelista, que es el doctor Federico Delgado, que es el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal número 6, y quien va a exponer acerca de las cuentas pendientes que tiene el Poder Judicial en cuanto a la temática de género, y va a exponer primero por un tema de agenda porque se tiene que retirar. Muchas gracias. Bueno, gracias a la Unión por haberme invitado. No sé bien por qué los compañeros me pusieron en este lugar. Seguramente es la sombra de mi amigo Gómez Carrillo, que se acordó y les dijo a los compañeros que me pongan a mí como panelista. Es de verdad un orgullo. Yo voy a hablar de una cuestión que por ahí es lateral, pero que podríamos pensar que es como una especie de conjunto, como una suerte de contexto que les va a permitir acá a mis colegas hablar de lo que yo no sé, pero ellos sí saben muy bien, que es la cuestión de género. Me gustaría además que ustedes traten de interrumpirme, que levanten la mano, que incluso me digan si no están de acuerdo,
y lo vamos a hacer un poquito más ágil dentro del tiempo que tenemos. La cuestión de género, como tantas otras cosas, aún permanece invisible dentro de la práctica judicial. Hay esfuerzos que acá la compañera identificó con mucha precisión, que se vinculan con hacerla visible. Pero yo me quiero detener en las cosas que permanecen opacas. Y tenemos muchas formas de abordar la cuestión, de pensar y de reflexionar por qué algunas cosas permanecen opacas dentro del régimen de verdad con el que trabaja el Poder Judicial. Tenemos, básicamente, podríamos agrupar en dos conjuntos estos tópicos. Uno es estrictamente en el plano legal. Podemos hablar de las normas, de los códigos, los procedimientos. Yo la verdad que de eso no sé demasiado y no me voy a meter. Tampoco sé demasiado del otro conjunto, pero hace un tiempo que con algunos amigos y algunos compañeros estamos trabajando y pensando en esto, que tiene que ver con los hábitos, con la cultura que tenemos nosotros, los judiciales, con el régimen de verdad con el que trabajamos y el que reproducimos día a día, que me parece que ahí se alojan algunas cuestiones que nos pueden ayudar a pensar cómo hacer para iluminar todas estas cosas que permanecen opacas. A mí me parece que nosotros hace tiempo hay un eje que se nos desplazó. Estamos trabajando constantemente, al menos en el campo penal, que es lo que nos interesa hoy, en infracciones al orden jurídico. Constantemente nos movemos en una díada que tiene que ver con la infracción y la norma. Y me parece que hemos olvidado un aspecto esencial del derecho, que es tomarlo como un fenómeno social. Nuestra vida laboral se rige por un paradigma formal, por un positivismo que a priori se presenta, resalto, se presenta como avalorativo, y me parece que nos hemos olvidado de resolver conflictos humanos, conflictos que atraviesan cuerpos, historias, pasiones, y nos hemos quedado simplemente en una labor de cotejo entre el orden jurídico y una supuesta infracción. Y eso me parece que tiene muchas cosas positivas, pero tiene algunas negativas, que es las que me interesaría que reflexionemos todos juntos. Me parece que lo primero que hace ese paradigma es, digamos, hacernos olvidar el dolor, hacernos olvidar las personas, nos hace renunciar a administrar los conflictos y perdemos a la hora de trabajar la capacidad de sentir, de reflexionar. Me parece que la justicia penal trabaja como anestesiada. Se olvida de todo lo que subyace a la frialdad del expediente. A mí hay algunos, dentro de estas oraciones que tiro un poquito a veces para provocar y ver si alguno salta heroicamente y me contradice, y así podemos charlar, me parece que quiero señalar algunas cositas que nosotros diariamente hacemos, que reproducimos y que nos hacen perder este eje con el que empecé a hablar, que tiene que ver con la capacidad de reflexionar. Porque la aplicación de la ley supone reflexión. Y al contrario, lo que nosotros vemos con un grupo de compañeros y amigos es que nosotros hemos transformado un poco en autómatas. A mí me parece que hemos naturalizado algunas cuestiones que son decisivas y que permiten la opacidad de muchos conflictos, entre ellos las cuestiones de género. Hemos naturalizado que la ley rige, pero se cumple más o menos. Básicamente, pensemos en los plazos. Los plazos en la justicia penal ya casi no los respetamos, salvo que haya alguna persona privada de su libertad. Me parece que hemos naturalizado la arbitrariedad. Constantemente, todos nosotros a diario escribimos en nuestras computadoras, téngase presente, no al lugar.
estése a la espera de, ha aportado que sea el bono, veremos. Todo tiene que ver con una práctica que se vincula con decidir cuestiones sin explicar por qué. Decidir cuestiones sin explicar por qué es una forma de autoritarismo. Estamos estamos impidiendo que nuestras decisiones se escruten. Me parece que también estamos atravesados por una excesiva tendencia a la discrecionalidad. Hacemos literalmente las reglas, aquellas reglas del código que permiten a los jueces y a los fiscales tratar de decidir qué es pertinente y qué es útil, como dice la ley. Me parece que se han estirado demasiado y se han transformado en mecanismos que nuevamente lo que hacen es impedir que las decisiones se escruten, se recurran, se apelen, se debata, se discuta. ¿Están más o menos de acuerdo o creen que vengo de otro planeta? Y si alguno no está de acuerdo, me gustaría que lo diga, o si alguno tiene mejores ideas que yo, que no les va a costar mucho, también me gustaría que levanten la mano y que lo digan. La verdad, así lo hacemos más ameno. Pero básicamente me parece que hemos renunciado hemos subordinado la solución de un conflicto entre una infracción y el orden legal con lo que deberíamos hacer, me parece a mí, que es administrar los conflictos. Administrar los conflictos en el sentido que lo pensaban los griegos, ¿no? Recordemos que Aristóteles, cito de memoria, creo que es en la Ética, decía que el ejercicio de la ley supone reflexión, porque las leyes ¿para qué están? Están para garantizar la convivencia de la sociedad, la convivencia de la polis, y en un punto para estabilizarla y hacerla sostenible en el tiempo. Y a mí me hace mucho ruido, imagino que a ustedes también les pasará con su familia, sus amigos, con sus seres queridos, que no están relacionados con la temática judicial, que constantemente ustedes tienen que hacer de traductores de aquellos temas judiciales que están en la agenda pública y de los que la gente habla y discute. Porque tan importante, me parece que acá podemos hacer un juego muy importante. El Poder Judicial cada vez más, el sistema de administración de justicia cada vez más se refugia en un paradigma positivista que nos obliga a pensar en términos jurídicos y no a pensar. Digamos, es como que tenemos que pensar de manera diferente. Pensamos de un modo en la calle y pensamos de otro modo cuando entramos al juzgado. Tenemos que pensar en términos jurídicos. Y me parece que por ejemplo, no estamos viendo la centralidad que tiene la Administración de Justicia en este nuevo siglo. Yo les propongo que hagan un ejercicio de memoria y piensen, cuando leen los diarios, aquellos que los leen, van a ver que la información política no dimana más del Congreso, sino de los tribunales. Los más medias se nutren de los productos judiciales. Es un hecho objetivo. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero tenemos que lidiar con él. Esto quiere decir que nos obliga a un ejercicio de reflexión en lo que tiene que ver con la comunicación de las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Sin embargo, el sistema se refugia cada vez más en este paradigma de presentar las cosas como estrictamente jurídicas, con un régimen de verdad que se supone técnico y que me parece que es el germen donde se alojan un montón de opacidades, entre ellas las cuestiones de género. Estos vicios, digamos, me parece que impactan en todo el recorrido de la justicia penal. Nosotros vemos que las instrucciones se transforman en verdaderos juicios y que los juicios orales se transforman en meras fotografías de lo que pasó en la instrucción. Me parece que eso tiene que ver justamente con hábitos, con comportamientos, con naturalizaciones que nos atraviesan a todos y que no dejan de ser más, que no son más ni nada menos que costumbres, que son convenciones, que están alojadas en nosotros y que solo nosotros podemos empezar a pensar a ver si están bien, están mal o si las podemos modificar. Porque me parece que una de las cuestiones más perversas, insisto, es que hemos perdido la capacidad de reflexionar. No administramos conflictos, solamente hacemos una labor de cotejo. Y la ley supone reflexión. Y además no me parece que esto sea algo neutral, porque como todo lo que pasa en una sociedad, siempre hay ganadores y perdedores. Y si ustedes se ponen a pensar, basta ir a una cárcel y basta ir al menos yo trabajo en la Justicia Federal, y basta ir a ver los expedientes de la Justicia Federal para ver quiénes ganan y quiénes pierden con estas prácticas culturales
que vinculan, que ciñen la justicia a un mero, no sé cómo decirlo, pero como una labor que tiene que ver, lo voy a hacer con la mano, con fijarse esta infracción en qué casillero corresponde. Basta ver las cárceles llenas de mulas, pero no hay narcotraficantes presos. Basta ver chicos procesados o condenados porque presentan títulos de colegio secundario falsos, pero vemos que hay tremendos hechos de corrupción que todos conocemos, que duran 20, 25 años y nunca pasa nada. Y en general, cuando vamos a ver todas estas cosas a los juicios orales, vemos siempre que ante el robo manifiesto, ante el desfalco que es de facultad, que es de manuales para un examen de elementos de derecho penal, siempre vemos que la razón técnica, la razón jurídica, la razón ascética, esa que divorcia el conflicto de la polis, es la que siempre termina siendo la puerta de escape de las infracciones más graves. Porque me parece que ahí está la cuestión nodal, ¿no? En quién gana y en quién pierde. A veces somos demasiado devotos de esa religión llamada teoría del delito y nos olvidamos de aquello para lo que fuimos convocados para trabajar, que es para administrar conflictos, para solucionarlos. Solucionarlos supone devolverle a la ciudadanía un producto elaborado, una política pública llamada sentencia, que sea comprensible, entendible, el resultado de un trabajo breve, que no puede demorar años y que simplemente debería contener respuestas al qué, al cuándo, al cómo y al dónde. Me parece que siempre con Julio hablamos de estas cosas, perdimos muchas horas, no sé si las perdimos en términos de tiempo, si medimos la temporalidad solamente como el transcurso del reloj, pero invertimos muchas horas, muchas noches en estas cuestiones y me parece que era una ocasión propicia en su casa, en La Unión, aunque estemos acá alquilando o usufructuando este lugar de la Corte, me parecía un buen lugar para introducir estas cuestiones que tienen que ver con las opacidades del sistema, entre las que está la cuestión de género. Y con esto trato, no sé si lo logré, de darle pie a los colegas para que estrictamente se ocupen de trabajar la cuestión de género. Lamentablemente nadie me interrumpió. No sé si no lo entendieron, no les gustó, no fui claro, pero bueno, la convocatoria estaba. Gracias. Bueno, en segundo lugar tomará la palabra la doctora Silvia Martínez, que es titular de la Defensoría de Instrucción número 8 y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí también es un orgullo realmente estar acá, haber sido convocada por la Unión. Hace muchos años fui invitada a participar en la primera edición de esto. Recuerdo, yo era muy jovencita, juré muy chiquita, tengo 20 años de defensora, y en aquella oportunidad me acuerdo que Luis Niño y Estela Maris le habían sugerido a Julio que me convocara para tratar cuestiones muy técnicas, teoría del delito, estas cosas así, complejas, y había sido una muy linda experiencia que me unió luego a la Unión en diferentes actividades. Así que nuevamente es un orgullo estar aquí, en particular en esta ocasión en la que en definitiva estamos realizando un sueño de Julio, y es especialmente comprometedor estar participando en esos términos de esta actividad. Y mucho más, ni les cuento estar acá sentada, ¿no? Estar sentada en este lugar es como intimidante. A mí me gustan más las cosas más paralelas, más estar todos en el mismo plano y poder generar idas y vueltas. Pero bueno, el espacio es agradable, es lindo, y aquí estamos. Yo les quería dedicar el ratito de tiempo que vamos a controlarlo, que me asignaron, para conversar un poquito con ustedes sobre algunas cuestiones, una cuestión puntualmente de derecho internacional de los derechos humanos. Antes de concretamente presentar el tema, les quiero preguntar cuántos de ustedes conocen o al menos oyeron mencionar alguna vez a las reglas de Bangkok. ¿Cuántos? Levanten la mano.
lo temía. 4 personas, 5. Este es un problema. Digo, esto nos está hablando de la opacidad de la cuestión de género en la justicia penal. Como todos sabemos, después del horror de la Segunda Guerra Mundial, de esa cosa a la que es muy difícil ponerle palabras, aparece el movimiento de derechos humanos, que ya preexistía, por supuesto, a la guerra. No vamos a entrar a discutir de dónde surge, si es derecho natural, no importa esta cuestión en este momento, pero sí que a partir de terminada la Segunda Guerra Mundial comienza claramente un proceso de positivización de los derechos humanos y de generalización. Empiezan las normas. Frente a eso inadmisible que había sucedido, el mundo se plantea que algunas cosas hay que hacer y algunas cosas se hacen. Una de esas cosas es comenzar a trabajar en instrumentos universales de protección de derechos humanos básicos. Esa primera etapa de los derechos humanos, en la que no voy a abundar porque todos seguramente la conocen muy bien, tiene como eje al hombre como un ser único. Digo, todos los derechos están referidos al hombre, como si el hombre pudiese ser una entidad abarcativa de hombres y mujeres y de las distintas particularidades que hacen hoy en día a la individualización de colectivos vulnerables. Toda esa primera etapa, las declaraciones universales por todos conocidas, la Declaración Universal, los pactos universales, los dos, fue muy interesante, pero tras andar un tiempo dio lugar a una segunda etapa de evolución, que es la etapa de especificación de los derechos humanos. En esta me quiero centrar. En esta segunda etapa de especificación, que nace promediando la segunda mitad del siglo XX, se empiezan a reconocer algunos colectivos especialmente vulnerables a los que la norma general que tiene al hombre como centro no alcanza a proteger debidamente. Y empiezan a aparecer todos los documentos universales de protección de colectivos vulnerables. Allí aparece muy tempranamente, en 1955, las reglas mínimas de protección de reclusos, que seguramente las han escuchado nombrar. Uno de los primeros colectivos que se individualiza como necesitado de protección especial es el colectivo de personas privadas de libertad. Y uno de los primeros documentos en esta etapa de especificar derechos humanos es este documento que protege a las personas privadas de libertad. Estamos hablando de un documento de 1955, que si bien se corre del hombre universal, sigue teniendo al hombre sujeto masculino como centro. Sigue siendo un documento muy importante, digamos, esto no significa quitarle protagonismo e importancia, sigue siendo aún hoy un documento central, pero que tiene a la persona privada de libertad, la persona privada de libertad que piensa ese documento es la persona privada de libertad hombre, y es más, me animaría a decirle hombre blanco. ¿Esto por qué? Porque, digamos, en 1955 y mucho más adelante también, las mujeres no eran un tema en las prisiones. Digo, eran muy poquitas, siguen siendo muy poquitas, pero en aquel momento eran insignificantes. Como les dije, yo llevo 20 años de defensora pública. Cuando juré, reitero, muy chiquita, para que no saquen cuentas, cuántos años tendrá, en fin, cuando yo juré, tenía muy poquitas defendidas mujeres. Había muy pocas. Ir a la visita a la cárcel de mujeres era un ratito. Uno podía tener 1, 2, eran muy poquitas. ¿Qué es lo que sucedió? En los últimos 20 años, en la Argentina y en todo el mundo, la población de mujeres presas creció en porcentajes inadmisibles. Digo, en la Argentina, desde 1990 hasta la actualidad, la población de mujeres presas creció el 220%. En el sistema federal, nada más. Mientras que en el mismo periodo, la población de hombres encarcelados creció el 111%. Este fenómeno se repite en todo el mundo. Uno va a cualquier país del mundo y siempre que nos sentamos a discutir cuestiones relativas a los derechos de las mujeres privadas de libertad, que de esto voy a hablar, estamos empezando siempre con esta discusión. Bueno, los gráficos que normalmente presentamos en los PowerPoints son todos iguales, independientemente de qué país lo esté presentando, la línea, la tendencia siempre es la misma y los porcentajes de aumento diferenciado entre hombres y mujeres mantienen más o menos la ratio que yo les mencioné que sucedió en la Argentina. Ahora bien, pese a este aumento
increíble de la población de mujeres presas que, si tuviéramos tiempo, creo que no vamos a tener, podemos después pensar por qué, a qué obedeció. La Argentina tiene ribetes peculiares la explicación de por qué fue semejante aumento. Pero bueno, dejemos esto de lado, inclusive lo podemos dejar luego para las preguntas. Lo que les decía es que pese a este aumento inusitado, la población de mujeres presas sigue siendo muy pequeña en todos los países del mundo. La tasa universal es que las mujeres presas son aproximadamente entre el 4 y el 9%, 10% de la población de hombres. En la Argentina, en el sistema federal, las mujeres presas constituyen el 8% de la población total. Estamos dentro de la tasa, pero muy arriba. ¿Por qué? Porque en el sistema federal tenemos todas las mujeres presas por drogas, otro tema que merecería un desarrollo, y el tema de las mulas presas. Pero lo cierto es que si vamos a nivel país e incluimos todos los servicios penitenciarios del país, la tasa argentina ronda el 5,4% de mujeres encarceladas. O sea, pese a que crecieron mucho, pese a que son muchas más que hace 20 años, cuando yo empecé, siguen siendo muy poquitas. ¿Y esto qué genera que sean muy poquitas? Genera que hay menos prisiones de mujeres. Nosotros, de hecho, en el sistema federal tenemos 3 prisiones de mujeres, 4, 3,5, digamos, bueno, 4, contando la nueva de Jujuy, de Salta. Tenemos 4 prisiones de mujeres frente a 30 de varones. Son muy poquitas. O sea, que todas las mujeres presas federales del país, o la gran mayoría, están en una de esas 4 cárceles. Algunas tendrán la suerte de estar cerca de sus casas, otras están muy lejos. Son muy poquitas y están alojadas en cárceles que están diseñadas por hombres, para hombres, porque este es el origen de los sistemas penitenciarios, son sistemas pensados para hombres. Como están alojadas en espacios de hombres para hombres, sus necesidades particulares de género, habitualmente, siempre, les diría, son desatendidas. Son necesidades que no se conocen, que no se atienden, que son muy poquitas. Entonces, cada vez que alguien está discutiendo política penitenciaria, está pensando en los hombres. Está pensando en los hombres porque son la mayoría, son el 92% del sistema federal. Entonces, cuando uno se sienta a discutir una ley que tenga que ver con derechos de las personas privadas de libertad, va a pensar en el sujeto masculino. Y es necesario hacer un esfuerzo para visibilizar a las mujeres en el sistema penal, que son las que sufren nuestro trabajo, en definitiva, ellas y ellos, pero básicamente las personas privadas de libertad son las que reciben el mayor impacto de nuestro trabajo cotidiano y de nuestra indiferencia cotidiana también. Y entonces es muy difícil que ya el punto de partida es complejo, que es visibilizar esas necesidades. Bueno, dicho esto, ¿qué ha pasado en el mundo? Yo les decía que la norma de protección de personas privadas de libertad a nivel internacional eran las reglas mínimas para la atención de los reclusos, que es del 55. Luego, en el año 90, vienen los principios básicos para el tratamiento de los reclusos, nuevamente, ¿no? Ambas normas, si ustedes se toman el trabajo de verlas, sobre todo las reglas mínimas, que son las más conocidas, las que a veces con más frecuencia uno encuentra citadas en las sentencias, si uno ve, por ejemplo, el capítulo de higiene, derechos que tiene que ver con la higiene de las personas privadas de libertad, la única norma tiene que ver con la provisión de material para afeitado. Bueno, sabemos que algunas mujeres se afeitan las piernas, pero no apunta a esto la norma. Está pensando en el sujeto varón. Y la única referencia que esa norma, reitero, la central en materia de derechos de privados de libertad, hace a las mujeres, lo hace a las mujeres embarazadas o mujeres con niños en la prisión. O sea, la única referencia de género de la norma internacional tiene que ver con una mujer que está vista como mujer madre, que esto también es estereotipado. ¿Sí? No hay normas de higiene, no hay normas de salud, no hay normas de responsabilidades. No les cuento nada nuevo si les digo que la detención de una mujer genera mucho más efecto en sujetos externos a ella que la detención de un varón. Tampoco les cuento nada nuevo si les digo que el 82% de los hogares monoparentales de la Argentina están a cargo de mujeres, que son normalmente las que terminan presas, porque, bueno, dejemos esto, si les interesa, para discutirlo después, por qué son las que terminan presas. Bueno, lo cierto es que en este proceso que no cesa de especificación de los derechos humanos, las Naciones Unidas en el año 80 empiezan a preocuparse por los derechos de las mujeres privadas de libertad.
Y empiezan allí, yo tengo acá una enumeración, sería muy largo contárselas, pero tal vez referirles a algunos de los documentos centrales. Empieza así un proceso en el que las Naciones Unidas, a partir del año 80, en el 6º Congreso de Prevención del Crimen, el que organiza cada 5 años UNODC, empieza a llamar la atención a los estados del mundo sobre la necesidad de contar con una norma que contemple los derechos de las mujeres privadas de libertad. Así sigue en el 80 hasta el 6º Congreso, luego viene la Declaración de Viena sobre delincuencia y justicia frente a los retos del siglo XXI, la Resolución 58 del 22 de diciembre del 2003, que se llama Los derechos humanos en la administración de justicia, la Resolución 61 del año 2006, que se llama Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Cada encuentro de Naciones Unidas, yo cité acá simplemente los más importantes, pero en el medio hay muchos documentos de menor jerarquía, pero desde el año 80 las Naciones Unidas no para de decirle a los estados, señores, tenemos un problema con las mujeres privadas de libertad. Las mujeres privadas de libertad son cada vez más en el mundo, están cada vez más desatendidas sus necesidades y sus derechos porque las normas no las piensan, las normas las ignoran. Entonces tenemos que hacer algo con esto, tenemos que generar un instrumento. Así surge el proceso de reglas de Bangkok, que tiene un nombre espantoso. El nombre es Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes. Espantoso. Un profesor de criminología bocharía al que puso ese título, que en inglés no suena tan horrible, pero en castellano es espantoso. Bueno, todo este nombre largo, conocido como Reglas de Bangkok. En el 12º Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen, que se celebró en Bahía, ya venía, para llegar a ese congreso, 4 años antes se habían estado reuniendo expertos en materia de prisiones de todo el mundo, hubo representación argentina en esa reunión de composición abierta, para pensar un documento que contemple las necesidades de las mujeres. Se llega, después de varias reuniones, en fin, esto es muy largo de contarles, se llega a una propuesta de documento, esa propuesta de documento se presenta en el Congreso de Naciones Unidas, el Congreso número 12 de Naciones Unidas. Allí, una de las resoluciones del Congreso es pedirle a la Asamblea General de las Naciones Unidas que aprueben estas reglas. Pasan 2, 3, pasa por el Consejo de Derecho, bueno, todo el trámite interno de Naciones Unidas, que para el caso no viene a cuento, hasta que finalmente, en diciembre del 2011, estas reglas son aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, hoy norma vigente. Además, norma vigente con el voto positivo de nuestro Estado. La República Argentina votó a favor de esta norma, y esto es un tema no menor. Lo cierto es que tenemos esta norma, perdí con la cuenta del tiempo, por favor avísame, porque me entusiasmo. Lo cierto es que esta norma fue aprobada en diciembre del 2011 y permanece absolutamente desconocida en nuestro medio. Hay algunos países del mundo, yo le contaba a Luis antes de entrar, que están muy entusiasmados con esto, trabajando seriamente. Nosotros no parece. ¿Qué son las reglas de Bangkok? Son, perdonen, no digan que yo dije esto, pero como para que nos hagamos una composición, las reglas mínimas para mujeres. Las reglas mínimas de trato del 55 traducidas a hoy y contemplando las necesidades especiales de las mujeres privadas de la libertad. Seguramente alguno de ustedes estará diciendo, bueno, sí, ¿por qué me venís con este cuento que en definitiva no es más que soft law? ¿No? ¿Escucharon hablar de soft law? ¿Alguno de ustedes no saben lo que es soft law? ¿Lo explicamos por las dudas? Las normas internacionales tienen distintas jerarquías, perdón la obviedad para muchos de ustedes, pero si alguno no lo entiende está bueno explicarlo. Tienen distintas jerarquías. Nosotros tenemos la jerarquía máxima, que son los tratados internacionales. Estén o no en nuestra Constitución, porque esto la verdad es que hacemos mucho ruido con que están incorporados o no están incorporados a la Constitución, y a esta altura de la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, ese es un dato absolutamente irrelevante. Porque está clarísimo desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los comités de Naciones Unidas que los tratados de derechos humanos están por encima de la ley local y están por encima de la Constitución Nacional. Por otra parte, esto es lo que dice nuestra Corte Suprema, pero en definitiva, esta es una discusión que podría argumentarla largamente, es un tema que a mí me encanta y al que suelo dedicar alguna clase en la facultad, pero está claro que están por arriba de la ley y de la Constitución. Es decir, si hay un conflicto entre nuestra Constitución y el Tratado de Derechos Humanos, tiene prevalencia el tratado.
Bueno, esta perchita también la dejamos de lado y volvemos a nuestro punto en el sentido de, tenemos los tratados, que son normas obligatorias, los estados se comprometen a su cumplimiento, y por debajo de los tratados tenemos un cuerpo normativo que no surge de acuerdos entre los estados, sino de decisiones de los organismos internacionales, especialmente la ONU y la OEA. En este segundo nivel de derecho internacional aparece lo que se llama en doctrina soft law, es decir, derecho menos obligatorio. Esto no quiere decir que no tienen los estados obligación de aplicarlo. Está claro, porque cuando somos países respetuosos de nuestros compromisos internacionales, las decisiones de los organismos internacionales nos obligan, más allá de que tengan rango de tratado o no tratado. Pero en este caso puntual, yo creo, no lo tengo muy desarrollado, lo estoy pensando, estoy buscando un caso que llegue para hacer este planteo, pero creo que tenemos una obligación extra nosotros con las reglas de Bangkok, que reitero, contemplan las necesidades de las mujeres privadas de libertad. Nosotros somos signatarios de la CEDAW, ¿sí? de la Convención contra la Discriminación, de la Convención de Naciones Unidas contra la Discriminación a la Mujer. Y está en la Constitución, además, para aquellos así muy positivistas, que como está en la Constitución, el 75-22, es más obligatoria que si no estuviera, que Belém do Pará, por ejemplo, que no está. Bueno, ok, está en la Constitución. Entonces, ¿a qué nos obliga la CEDAW como Estado? Nos obliga, igual que la regla 1 de Bangkok, que ahora se las voy a leer, nos obliga a no discriminar. ¿Y qué significa no discriminar? ¿Tratar a todo el mundo como igual? Esto es válido entre iguales, esto ya lo decían los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? De donde nosotros tomamos nuestro derecho constitucional. El principio de igualdad es válido, entendido como tratar a todos iguales siempre que sean iguales. ¿Sí? La igualdad entre iguales. Cuando los sujetos no son iguales, la igualdad es discriminatoria. Porque siempre que aplicamos principio de igualdad entre sujetos desiguales, estamos privilegiando unos por sobre otros y desatendiendo, como viene pasando históricamente con las mujeres en prisión, las necesidades de esos otros minoritarios. Entonces, digo, esto es una idea que se me ocurre, que estoy pensando, elaborando, que no la tengo del todo desarrollada, pero me parece importante compartirla con ustedes. Si nosotros somos signatarios de la CEDAW nos obliga a no discriminar a las mujeres, y las mujeres presas no son igual que los hombres presos. Tienen necesidades desatendidas y tienen necesidades especiales. Tratarlas igual que los hombres, con la misma norma y con la misma regla, es discriminarlas. Y entonces, en la medida en que nosotros no estamos haciendo un tratamiento diferente a las mujeres en prisión, atendiendo a sus necesidades, esto, por supuesto, respetando los derechos de todos, no es dar más derechos, sino atender adecuadamente a los derechos. En la medida en que no hacemos esto, estamos discriminando y por lo tanto estamos violando la CEDAW. De manera que un modo de no violar la CEDAW es aplicar las reglas de Bangkok como norma complementaria en políticas antidiscriminación. Bueno, en definitiva, las reglas de Bangkok contemplan, les propongo que las lean. Está bueno, la Defensoría General de la Nación hizo una edición, yo la traje acá, tengo 2 ediciones distintas, pero esta es muy bonita, la tienen en la página de la Defensoría General de la Nación, roja y blanca para los de River y para los que no piensen en otra cosa, qué sé yo, independiente, en fin. Está en la página, y si no la googlean, reglas de Bangkok, no hace falta que pongan el nombre entero, y léanlas. Es muy frecuente ver en las sentencias, sobre todo en las sentencias de casación, la cita de las reglas mínimas del trato, las del 55. Siempre que hay una decisión de habeas corpus, las reglas mínimas aparecen. Nunca aparecen las reglas de Bangkok, que ya tienen 2 años. Hace mucho que están vigentes. Digo, es un documento muy importante en el mundo y nosotros todavía lo tenemos así medio como, ¿qué es eso de Bangkok? Y dice, ¿vos que te gusta el Bangkok? Que no me gusta el Bangkok. Digo, es una norma importante. Me gusta Bangkok, sí, por supuesto, está buenísimo ir a Tailandia, pero no tiene que ver con eso. ¿Ah? ¿Cuál es la estructura de las reglas de Bangkok? Por supuesto no les voy a contar lo que dicen, porque si no, no hay sorpresa y nadie las va a ir a leer. Pero bueno, todos ustedes tienen responsabilidades de decisión en mayor o menor medida en sus trabajos cotidianos. Cada vez que tengan involucrada a una mujer detenida, piensen con qué regla la están
tratando y piensen en qué medida esa mujer puede tener necesidades diferentes, tema sobre el que también podríamos abundar. ¿Cuáles son las necesidades diferentes? Bueno, esto sería para otra intervención. La próxima invitación que me hagan, hablamos de por qué las mujeres tienen necesidades diferentes y por qué las mujeres están presas, que tiene una... Pero por lo pronto están todas en cárceles con mayor condición de seguridad de la necesaria.